Es que a mí solo me gusta el asfalto. Espérate un momento, que aunque no te guste el barro, lo que te voy a contar puede que te interese, porque también te servirá para ser mejor conductor en el asfalto. Estoy segura que muchos de vosotros tenéis un amigo o un conocido que empezó de pequeño con la típica moto de campo y de mayor se pasó al asfalto. A pesar de que yo fui al revés, que empecé en el asfalto y ahora estoy empezando en el enduro, he conocido a mucha gente que viene de disciplinas off-road, como el trial o el enduro, y que ha llegado un día en el que les ha picado el gusanillo de probar el asfalto. Y he visto dos cosas en común en muchas de esas personas. La primera es que en la calle como que se aburren con facilidad, y cuando pruebas el enduro entiendes el por qué. Porque en el bosque todo pasa muy deprisa, el terreno puede cambiar por completo en unos pocos metros. Tienes que adaptarte y tomar decisiones con mucha rapidez. Estás en acción constantemente, moviéndote todo el rato encima de la moto y necesitas estar concentrado en todo momento. La segunda es que al principio a la mayoría les da cosa la velocidad, pero cuando se acostumbran a la sensación y cogen la base de poner el peso hacia dentro de la curva en vez de hacia afuera, evolucionan muchísimo más rápido que cualquier otra persona que haya empezado directamente en el asfalto. Esto se debe a que el enduro o el trial exigen más precisión a los mandos, más conocimiento de cómo afecta la posición del cuerpo en el comportamiento de la moto, tener más sensaciones encima de la moto, saber interpretarlas, saber reaccionar en un espacio de tiempo muy corto, y todo eso en un terreno inestable como la tierra, donde no hay mucha adherencia y varía mucho entre terreno seco o mojado o si hay piedras. Cuando esas personas cogen todas esas habilidades y las aplican en una moto que mantiene un agarre más constante y previsible con el asfalto, eliminando la variable de la falta de adherencia de su ecuación, sus capacidades les dan un extra de control y de seguridad, y a su vez tienen un margen de error más grande porque saben reconocer una situación de poca adherencia, saben cómo reaccionar cuando eso pasa y saben hacerlo rápidamente. Debo admitir que a mí siempre me había picado el gusanillo por el enduro, pero en su momento solo podía practicar una disciplina y a mí lo que me da la máxima felicidad son los circuitos de velocidad y los tramos de curvas enlazadas. Pero ver los beneficios que esta disciplina tiene después en la calle me llevó a hacer un esfuerzo para por lo menos coger las bases, porque mi objetivo era ser mejor en mi hábitat, que es el circuito de velocidad y la calle. Después me di cuenta de que el enduro era mejor de lo que esperaba y ya no he sido capaz de dejarlo. Pero en un inicio solo quería aprender unas habilidades que con una moto de calle no puedes adquirir sin caerte, hacerte daño o romper cosas caras. Y quería romper con algunas limitaciones que me había impuesto mi trayectoria, como era el miedo a coger motos altas con las que no llegaba con ambos pies al suelo. Y es que es totalmente indiscutible que las disciplinas de moto que se practican fuera del asfalto tienen un grado de dificultad extra que nos llevará a mejorar sin necesitar correr riesgos innecesarios a velocidades ilegales por la carretera, con tráfico abierto y todo lo que ello conlleva. El enduro nos permitirá desde acostumbrarnos a desenvolvernos con motos altas con las que no llegamos con ambos pies al suelo, como paso previo a comprarnos una moto trail, por ejemplo, que será una moto que pesará más del doble y que costará el triple de dinero, tanto cuando la compremos como cuando rompamos cosas, pues en las típicas caídas tontas que se suele tener al principio en parado, precisamente por esta falta de pericia, hasta aprender a identificar situaciones de poca adherencia y saber cómo actuar de una forma más natural y con rapidez, con la habilidad adquirida de tener un mejor tacto y control tanto del gas como del freno. Pero, y es que siempre tiene que haber un pero, el problema que nos plantea el enduro como disciplina es que debemos tener muy claro dónde se puede y dónde no se puede practicar, si no queremos volver a casa con una receta bajo el brazo. A nivel legal es un tema muy disperso, ya que el Estado ha permitido que cada comunidad autónoma establezca sus propias normas al respecto, que a su vez son muy dispares, con la indefensión que esto produce en el conductor por tener que indagar qué puede hacer en cada comunidad y conocer dónde están los límites o dónde empieza un parque natural o si está en una zona considerada de interés.
Para no enrollarme ahora con esto, porque daría para un vídeo completo, de forma muy resumida, Cataluña, por ejemplo, es uno de los territorios más restrictivos y no se puede acceder con vehículo a motor, esto incluye motos trail, ni a zonas protegidas como parques naturales, ni a caminos de menos de 4 metros de anchura, excepto que sean propiedades privadas autorizadas para la práctica de este deporte, como pueden ser las instalaciones de Bassella Experiences, donde estamos hoy, y donde cada año se celebra el evento estrella de los amantes del enduro, que es la famosa Bassella Race. Dicho esto, lo primero que necesitaremos para la práctica de esta disciplina es una buena equipación, porque os voy a ser sincera, es imposible aprender sin caerse. También os diré que si seguís todos los consejos que os daré en este vídeo, las caídas serán a baja velocidad y de poca importancia, por lo que el riesgo de poder hacernos daño se minimiza muchísimo. A lo que íbamos, lo primero que necesitaremos es una buena equipación. Lo más esencial aquí es, como siempre, un buen casco y, en esta disciplina, más que en cualquier otra, unas buenas botas. En el enduro, el terreno es muy cambiante, incluso cuando es una zona que conoces. Hay mucha diferencia un día que esté seco a un día que esté húmedo o que haya barro. Además, nos encontraremos con zonas rocosas donde es importante que la suela de la bota tenga buen agarre porque las piedras resbalan y tenga buena protección, pues por si nos caemos y se nos cae la moto encima de la pierna, por ejemplo. Otra cosa indispensable a nivel de equipación son las rodilleras. Hay de dos tipos distintos. Yo empecé con las normales, que únicamente protegen contra impacto, pero es muy recomendable hacerse con unas ortopédicas, especialmente si tenemos problemas de rodilla o antiguas lesiones. Ya sabéis que las peores lesiones son las que afectan a las articulaciones, y lo que hace este tipo de rodillera es hacer que la rodilla solo pueda flexionar, pero no girarse o irse para adentro, es todo como un bloque. Algunas también evitan la hiperextensión, que se puede graduar en función de las necesidades de cada uno. También es muy recomendable llevar un buen protector de pecho y de espalda. Y yo os recomendaría que evitéis los petos que llevan cremallera en medio, por algo tan simple como que podrías clavarte el manillar en una caída y si aquí en medio hay una cremallera tendrías toda esta zona expuesta, que además es una zona muy delicada. Y ya para terminar, yo soy partidaria de llevar protectores de codos y de hombros, aunque cada vez veo más gente, especialmente profesionales que saben lo que se hacen, que prescinden de estas protecciones sabiendo lo que esto conlleva. Lo siguiente que necesitaremos es una moto apta para aprender. Cuando me compré esta moto, el comentario que me hacía la gente era ¿pero dónde vas con una 2,5? Si esto es de juguete, si te va a faltar motor, tú que estás acostumbrada a motos de cilindrada grande. Sinceramente, no sabéis cuánto me alegro de no haber hecho caso de esos comentarios, porque en este tiempo he aprendido que concretamente este modelo, que por desgracia ya no se comercializa, es la moto ideal para iniciarse en el enduro, a pesar de todos los problemas que me ha llegado a dar. Esto es una KTM Freeride 2,5 de 2018. Es una moto que saca unos 20 caballos, no llega a los 100 kilos y tiene una altura de 915 milímetros del asiento al suelo, con un asiento muy estrechito que hace que la moto se sienta más baja. Yo con mi 1,70 llego de puntillas con ambos pies si el terreno es llano, pero en enduro esto es lo que menos vamos a encontrar. Si cogemos una moto mucho más alta, las de enduro puras suelen rondar los 960 milímetros con asientos más anchos. Cuando haya desnivel aún nos costará más llegar al suelo y si es más pesada el peso nos vencerá con más facilidad cuando se nos incline un poco. Son caídas casi en parado, de poca importancia y con un riesgo de lesionarse muy bajo, pero si nos las podemos ahorrar mejor que mejor. Esta moto tiene una particularidad y es que es una mezcla entre una moto de enduro y una moto de trial, que nadie puede discutir que es la mejor disciplina para sentar una buena base que será extrapolable a todo el resto de modalidades habidas y por haber. Esta mezcla hace que sea una moto ideal para aprender a subir por sitios más técnicos, que siempre es lo que nos cuesta más. Si bien es cierto que penalizan los tramos más rápidos de pista, pero sinceramente lo que menos acabaréis haciendo es pista porque es lo más aburrido. En cualquier caso, como es una moto difícil de conseguir hoy en día,
Las alternativas que hay en el mercado son la Honda 4Ride, que tiene más de moto de trial que de enduro, como podréis ver por la horquilla convencional que monta, o la Beta X-Trainer. Si mides más de 1,75, no te recomiendo estas motos, porque para ir de pie te resultarán demasiado pequeñas, por lo que lo mejor para ti será optar por alguna 2,5 de corte más endurero, pero bajo ninguna circunstancia os recomiendo empezar con motos de cilindradas más grandes, aunque en la calle llevéis 1000 centímetros cúbicos o 200 caballos. Una vez tenemos equipación y moto, llega el momento de aprender. Algo que yo considero muy importante es nunca salir solo. A diferencia de la carretera, el bosque no suele estar muy concurrido y habrá muchos puntos en los que no tendremos cobertura en el móvil, por lo que es importante ir acompañados por si nos pasara algo. Aunque no nos hagamos daño, solo que la moto se nos caiga por un terraplén, necesitaremos ayuda para volver a subirla. Esto también aplica a las motos trail ahora que se ha puesto tan de moda salir a la aventura. También os puedo decir, por experiencia propia, que es necesario tener a alguien que nos enseñe las bases de esta disciplina, especialmente si venimos del asfalto, porque es totalmente distinto y es inevitable que al principio nos salga el instinto de lo que hemos aprendido en la calle. Pasamos de ir sentados atrás y abrir la rodilla para girar, si venimos más de la velocidad, a ir sentados adelante y sacar el pie poniendo el peso en el lado contrario para dar la curva. Si no tenemos a alguien que nos explique estas técnicas, no aprenderemos, solo buscaremos la forma de sobrevivir, pero sin disfrutar y arriesgándonos más a medida que aumentemos la velocidad. Pero este alguien debe ser alguien acostumbrado a enseñar, no alguien que también lucha por sobrevivir. No vale que el colega del pueblo nos enseñe lo que él cree que hay que hacer. Lo mejor de buscar alguna escuela donde aprender es que tendremos un espacio seguro y controlado donde coger experiencia de forma progresiva con el mínimo riesgo antes de salir a aventurarnos y empezar a encontrar sitios técnicos para los que aún no estamos preparados y que harán que tengamos caídas innecesarias que acabarán en un sentimiento de frustración y, en el peor de los casos, en alguna lesión que, de haber hecho las cosas de otra forma, nos podríamos haber ahorrado. Lo primero que sentirás si vienes del asfalto es que todo se mueve mucho, como que vas flotando todo el rato. Esto se debe a que la tierra, la gravilla, las piedras hacen que el concepto de grip o de tracción sea distinto al que estamos acostumbrados con el asfalto, donde sentimos cómo muerde el neumático. Yo entrené esto en los cursos de off-road que se hacen en el GIS, la escuela de Honda, donde con unas CRF pequeñitas te enseñan las técnicas básicas y cómo posicionar el cuerpo en estas condiciones. El siguiente punto indispensable es ir de pie todo el rato posible. Otra cosa que he aprendido es que, curiosamente, de pie es más fácil mantener el equilibrio cuando pasamos piedras u obstáculos. Y al principio siempre tendremos tendencia a sentarnos cuando veamos que la cosa se va a complicar, por algo tan simple como que ves el suelo más cerca y te da confianza el poder poner el pie rápidamente. Pues por experiencia propia os recomiendo que en esos momentos os esforcéis para vencer al miedo y veréis cómo de pie es mucho más fácil. Es muy importante aprender a caminar antes de empezar a correr, por lo que primero hay que dominar la moto a baja velocidad, trabajar el equilibrio, la posición del cuerpo, el control de gas y el tacto de freno a velocidad súper reducida harán que nos sea más fácil coger velocidad con seguridad y sin entrar en pánico, que es lo que muchas veces nos provocará la caída. El miedo es uno de nuestros peores enemigos y muchas veces lo tenemos por estar en una situación ante la que no sabemos cómo debemos reaccionar porque nos resulta desconocida, porque nuestra mente aún no ha aprendido qué es lo que debe hacer en ese momento. Pero si lo ha aprendido a baja velocidad, sabrá aplicarlo también cuando vaya rápido. Otra cosa que aprenderemos es a no cargar el peso en los brazos, ya que esto nos desestabilizará toda la moto. Nos abrazaremos a la moto con las rodillas, liberando la tensión del manillar. De esta forma, permitiremos que la moto fluya, giraremos mejor y esto es 100% aplicable a la calle. Y a partir de aquí todo será cuestión de practicar, practicar y practicar más para llegar a interiorizar todo esto hasta que nos salga de forma natural sin tener que pensar. Como os he comentado al principio, el enduro y el trial son dos disciplinas que, más allá de que nos guste el barro y la aventura o no,
Os garantizo por experiencia propia que harán que vayáis más cómodos, más tranquilos, más seguros y más felices en el asfalto, por lo que es algo que recomiendo a todo el que quiera mejorar sus habilidades. Yo soy más ágil, me siento con más confianza y me atrevo a jugar más con las motos gracias a lo que he aprendido desde que empecé hace un tiempo con el enduro. Me ha llevado a disfrutar muchísimo más de la moto en el asfalto. Y hasta aquí mi experiencia de iniciación en el enduro. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis darle al like y suscribiros al canal para no perderos los siguientes. Ah.